Bueno, habíamos terminado la clase pasada con producto de un escalar de un vector por un escalar, o de un escalar por un vector, es lo mismo. Habíamos visto que lo que hacía este producto era modificar el módulo y en todo caso el sentido, si es que el escalar era negativo. Si no, el sentido se mantenía. Pero la dirección era intacta. Para cualquier escalar, distinto de cero, por supuesto, era intacta. Lo que teníamos que ver ahora eran, acá está la definición, el cuadrito, propiedades del producto, que no vamos a demostrar ninguna, pero sí vamos a ver las propiedades que tienen. La primera propiedad que dice P1, la primera propiedad, es que el producto de un escalar es distributivo con respecto a la suma de vectores. Acá estoy sumando dos vectores y a ese resultado lo multiplico por un escalar, entonces es distributiva. Hago el escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. Distributiva respecto de la suma de vectores. Pero fíjense que en la segunda propiedad también hay una distributiva. Pero es una distributiva con respecto a la suma, pero acá estoy sumando escalares, o sea, estoy sumando numeritos. También vale la distributiva. Fíjense que si hago alfa más beta por un vector, también vale la distributiva. Entonces hago alfa por u más alfa por más beta por u. Vale la distributiva. Después acá tenemos una propiedad en donde tienen un escalar alfa por otro escalar beta por el vector u. O sea, cuando hago beta por u, tengo un vector. Y el resultado es un vector. A ese vector lo multiplico por un número, alfa. Bueno, dice que se puede, o vale una propiedad que podría ser algo así como una asociativa, como que puedo asociar adelante de todo los dos números. Puedo hacer alfa por beta, y a ese que es un número, lo puedo multiplicar por el u. ¿Está bien? Puedo asociar de esa manera. La propiedad 4, que es bastante natural, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Fíjense, 1 por el vector u. ¿Y qué les va a dar? El mismo vector u. O sea que el número 1, el escalar 1, se llama unidad para este producto. O sea, cuando yo lo multiplico por un vector, es como no hacer nada. ¿Está bien? Que es bastante natural, bastante evidente sería, ¿no? Bien, hay más propiedades. Debajo, en otro cuadrito, tienen otro. Acá están las demostraciones, chicos. Esto no va. A ver, todo esto no. ¿Sí? Las demostraciones no van. Acá, como les decía, hay un cartelito que dice otras propiedades. Son más propiedades que podríamos haberlas nombrado de la misma manera, como la P que decía P5, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son otras propiedades. La primera propiedad que también creo que es bastante natural o bastante sencilla de creer, ¿no? Uno la mira y dice, ah, sí, yo le creo, sin demostración. Dice que si yo a un vector cualquiera u lo multiplico por el número menos 1, lo que obtengo es, ¿qué dice ahí? ¿Cómo llamábamos a ese vector con el menos adelante? Menos u, ¿cómo era? El opuesto. El opuesto. Exactamente, el opuesto de u, que tenía misma dirección, mismo módulo, Distinto sentido. Distinto sentido. Distinto sentido, el sentido contrario. Bien. A ver, ahora la segunda propiedad que aparece, también bastante creíble. Dice que si yo a un vector u lo multiplico por el opuesto de un escalar, menos alfa por u, tengo menos alfa por u, ¿no? Es lo mismo que hacer alfa por u y después considerar el opuesto. ¿Sí? Eso es lo que dice esa propiedad. Si hago menos alfa por u, es lo mismo que hacer menos alfa por u. Y si ahora lo decimos así como con propiedad, ¿qué decimos? Si yo hago el opuesto de un número por un vector u, es lo mismo que hacer el opuesto de ese número por u. ¿Sí?
Tercer propiedad, ¿qué dice la tercer propiedad? Si a mí me aseguran, a ver, voy a borrar un poquito todo. Si a mí me aseguran que yo tengo un número por un vector y me da como resultado el vector nulo. A mí me aseguran que si yo tengo un número por un vector, el resultado es el vector nulo. Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Ahí está, esta flechita de implica, sería la conclusión que saco sabiendo que lo primero es cierto. Sabiendo que lo primero es cierto. ¿Qué conclusión puedo sacar? Si a mí me dicen que un número por un vector es el vector nulo, ¿qué posibilidades tengo? Que uno de los dos sea uno de los dos cero. tiene valor cero. Y a ver, ahí hay un problemita de lenguaje ahí. Que el escalar sea cero, o el vector sea cero, o ambos. Pero hay un problemita todavía del... El vector sea nulo o que el escalar sea cero. Ustedes me decían, está bien lo que interpretaban, ustedes me decían, bueno, alguno de los dos tiene que ser cero, pero lo que pasa es que uno es un vector, y no existe vector cero, sino que existe vector nulo. Nada más la forma de decirlo, pero está bien lo que pensaron. Sí, perfecto. Entonces, o bien el número es cero, o bien el vector es el nulo. Perfecto. Y la última propiedad, quiero que la remarquen fuerte porque se usa muchísimo. Ah, está este simbolito. ¿Alguien se acuerda qué era eso? Es el nombre de un vector, en este caso dice U. Es el nombre El de un vector asociado. El versor asociado. Versor. Exacto, era eso. Versor asociado. ¿Qué era? Si yo tenía un vector U cualquiera, era un vector que tenía misma dirección, mismo sentido, pero módulo 1. Por ejemplo, si yo hago así, si esta es la medida 1, ese sería el versor asociado al U. Bueno, dice acá en esta cuarta propiedad y última propiedad, que el versor asociado a un vector se escribe de esta manera. Se escribe de esta manera. ¿Qué dice ahí? Dice, a ver, primero tengo un por ahí, un puntito. Ese puntito para nosotros ahora es el producto escalar, de un número por un vector. En el segundo lugar, sí, tengo un vector, el vector U, ese está bien. En el primer lugar, ¿qué es lo que tengo? 1, El módulo. Claro, 1 dividido el módulo. Esto al hacer 1 dividido un módulo, esto es un número, ¿sí? Un numerito. Por eso tengo el producto, el puntito que es el producto de un escalar. O sea, dice que cualquier versor asociado a un vector se consigue haciendo 1 dividido su módulo por el propio vector. Esto es importante, ¿no? Quiere decir acá, si yo estoy haciendo el producto escalar de un vector con otro, ya estoy viendo que el versor asociado con el vector original tiene misma dirección seguro, porque lo consigo haciendo el producto escalar, o sea, misma dirección seguro. Como yo analizo que acá tengo un módulo y es positivo el módulo siempre es positivo, entonces 1 dividido el módulo es un número positivo. Quiere decir que el versor asociado tiene el mismo sentido que U, porque lo estoy multiplicando por un número positivo, eso está bien. Y si yo quisiera analizar el módulo de esta expresión que está acá, de todo eso, el módulo de todo eso, ¿no? Yo tengo que hacer el módulo, cuando digo módulo pongo las rayitas famosas. Entonces hago el módulo de 1 sobre el módulo de U. Ay, lo voy a hacer en otro lado, porque ahí siempre tengo problemas en este rincón. Yo tengo que hacer el módulo de 1 sobre el módulo de U por U, el módulo de. ¿Sí? Esto es un número, y nosotros habíamos visto entre la definición del producto de un escalar, que si yo tengo un número acá, un numerito alfa le poníamos, por el vector U, cuando hacíamos el módulo, hacíamos el valor absoluto del numerito alfa por el módulo de U. O sea, hacíamos el valor absoluto de 1 sobre el módulo de U por el módulo de U. Pero resulta que este número que está dentro de estas barritas que están acá es valor absoluto. ¿Por qué es valor absoluto? Porque adentro estoy poniendo un número. ¿Sí?
¿sí? Pero resulta que ese número es positivo ya, porque es el número 1 que es positivo, y el módulo que es positivo. O sea que las puedo sacar directamente esas barritas. Y me va a quedar directamente 1 sobre el módulo de U por el módulo de U. Que puedo simplificarlo. Y me queda 1. O sea, efectivamente el módulo del vector que está acá, en ese segundo lugar, tiene módulo 1. Por eso, efectivamente, el versor asociado se escribe de esa manera. Y como les digo, recuérdenlo siempre, porque se usa un montón. Lo van a necesitar también en análisis 2, cuando pasen el año que viene, se va a usar un montón. Además de toda en este instante de vectores, por supuesto. Bien, terminamos con las propiedades del producto de un escalar por un vector. Vamos a continuar, acá seguramente, bueno, las demostraciones, recuerden, no las vemos. Y ahora aparece algo que también se usa muchísimo, que es la condición de paralelismo entre vectores. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Habíamos dicho. Dos vectores, así, vector U, vector B. ¿Cuándo son paralelos? Cuando tienen la misma dirección. La misma dirección. Exactamente. Muy bien, cuando tienen la misma dirección. Perfecto. Entonces, lean ustedes solos, ¿no? ¿Qué es lo que dice este cuadrito? ¿No? Que es importantísimo. Analícenlo a ver si entienden algo de lo que dice. ¿No? A ver, yo ahora lo leo. Dos vectores no nulos, U y B, son paralelos siempre y cuando, este sí, solo sí, podríamos leerlo de esa manera también, siempre y cuando existe un número real alfa que no es 0, de manera que uno de ellos se escribe como S alfa por el otro. O sea, existe un numerito alfa distinto del 0, de manera que uno de ellos es igual al producto escalar de ese número por el otro. Eso es lo que dice. ¿Será verdad? A ver, si yo analizo esto, ese dibujito que hice yo, ¿no? Yo miro y digo, a ver, si yo pongo el U acá adentro, este sería el U, ¿no? El celestito. Fíjense que en este dibujito, justo en este, ¿cuál sería el alfa que existe? De manera que el vector B se escribe como ese numerito por el U. 2. Exacto. ¿Por qué? Porque es el doble, tal cual. Es el doble. Y o sea, va a cambiar el módulo, pero no la dirección, y la dirección no cambia la dirección, ni el sentido en este caso, ¿sí? ¿No? En este caso, claro. ¿Y qué pasa si hubiese sido, a ver, vamos a hacerlo por acá, un vector U así, y a ver, sería así, y así, pero así, el B. Acá en este caso, ¿cuál sería el alfa? Menos 2. Claro, sería menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque cambió el sentido, ¿sí? Pero siempre va a pasar eso. Si tengo dos vectores paralelos, siempre va a existir un número que no va a ser el 0, porque si yo multiplico por 0, se me anula todo, ¿no? Entonces, por eso es importante esto que dice ahí. No es 0 el número que existe. Pero si son paralelos, seguro que uno es igual a un número por el otro. Un número distinto de 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, debajo está la demostración que no la vemos, ¿no? Por ahora no vamos a ver ninguna demostración de vectores, se están salvando. Después a lo mejor ya en el próximo tema capaz que sí, pero en vectores yo creo que no hay casi ninguna demostración. Profe, una consulta. Sí, Yo justo iba a dale. preguntar eso. Con respecto a las demostraciones y esas cosas que se van tachando, ¿tampoco hay que saberlas, digamos, como para rendir, digamos, las definiciones y las demostraciones? Claro, en mi comisión, ojo, si son de mi comisión, yo no tomo estas demostraciones. Si alguien es de otra comisión y está acá de intruso, ojo, van a tener que averiguar, porque no sé. ¿Sí? O sea, en mi comisión,
Yo no tomo estas, ¿estamos? Tengan cuidado. Listo. Inclusive, este apunte no es un apunte oficial de cosas, no es que todas las comisiones usen este apunte. Así que eso también, a lo mejor, no creo que cambie demasiado, pero por ahí a lo mejor alguna anotación o algo puede llegar a cambiar, eso lo van a tener que investigar ustedes, pero sí, en mi comisión nada, yo no tomo, en este caso, esto, ninguna demostración. Bien. Después, como les digo, en los temas que siguen, puede ser que sí, pero acá no. Listo, gracias. Bien. Entonces, condición de paralelismo, esta demostración no entra. Y como acá, como siempre les digo, las propuestas de este apunte, no. ¿Sí? Pasamos a otra operación entre vectores, que se llama proyección ortogonal de un vector sobre la dirección de otro vector. En general, siempre resumimos todo ese título y decimos proyección de un vector sobre otro, así como para decirlo rápido. La realidad es que se debería decir todo ese título largo, ¿no? Pero bueno, para resumirlo decimos un vector proyección sobre otro, ¿sí? Pero se refiere a ortogonal. ¿Qué significa ortogonal? ¿Alguien sabe? Es un sinónimo de la palabra perpendicular. Perpendicular sería, ¿no? Lo que pasa es que lo correcto es decir ortogonal. Bueno, proyección ortogonal de un vector sobre otro. O sea, tenemos un vector U como figura ahí en el dibujito, un vector U y un vector B. ¿No? Un vector U y un vector B. O lo dibujo acá al lado. Un vector U y otro vector B, que lo que voy a hacer, porque los vectores, acuérdense que son libres, pero yo los voy a ubicar a los dos vectores en el mismo punto inicial. Entonces, si tengo un vector B por acá arriba y quiero hacer la proyección de U sobre B, yo lo que voy a hacer es agarrar el vector B y lo traslado y lo voy a poner acá, ¿no? En el mismo punto inicial. Ahí. ¿Bien? Hago eso. Vieron que acá en el enunciado de la definición dice, si tienen un vector U con el principio en O y el final en U, y un vector B con el principio en O, ¿no? El inicio en O y el final en B, o sea, los dos los puso con el mismo puntito O, que es el inicio. ¿Bien? Entonces dice, a ver, leamos y entendemos lo que dice la definición. Dice, se llama vector proyección ortogonal de U sobre B, y se escribe así se escribe, ¿no? Pero, o sea, si este es su renglón de las hojas, se escribe así. Proyección, del vector U, y el vector B se lo pone así acá abajo. Parecido a, ¿se acuerdan el logaritmo? Que se ponía la base abajo, bueno, así, de esa misma forma. Proyección de U, y así acá abajo se pone B. Proyección de U sobre B. Dice, ¿a quién se denomina? ¿Se llama así? Dice, al vector OP. ¿Y quién es P? P es el punto de intersección entre la recta que sostiene a B, ¿sí? Esta recta, y una perpendicular a esa recta que pasa por el punto final de U. Ahí. O sea, trazan esta perpendicular y ese es el punto P. Entonces, la proyección, como dice ahí, es desde el O hacia el P. O sea, sería este. A ver si lo hacemos en el dibujito que tengo yo ahí, al lado. Camila Paderna no puede ingresar. ¿Ingresó ya esa chica? Porque no me figura nadie a mí. No, me dijo que le avisara que en un ratito entra porque lo tuvo que desinstalar y volver a instalar al Zoom. Que le avisara. Perfecto. Bien, bien. Bueno, entonces, si yo tengo este dibujito, este que está acá, y quiero hacer la proyección de U sobre B, ¿sí? Bueno, ¿qué hacía? Llamo a ese puntito, y ahora tengo que trazar una recta perpendicular a la dirección de B, perpendicular a la dirección de B, pero que pase por el punto final de U, que pase por ahí.
o sea, trazo una recta así, perpendicular, ese puntito va a ser el punto final de la proyección. Ese vector es el vector proyección ortogonal del vector U sobre el vector B. Este sería el vector proyección de U sobre B. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, a ver si podemos hacer algún otro dibujito. A ver, si yo tengo el vector U, así, y el vector B. Y quiero hacer la proyección del vector U sobre el vector B. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era toda la historia? Unimos los dos vectores en el mismo origen. Bien, entonces, ahora lo voy a hacer abajo o directamente lo pongo acá. En este puntito, acá voy a trazar, ahí más o menos será, por ahí. Ahí, este sería un poquito más largo, por ahí el vector U. Bien, ¿y ahora qué hacíamos? Ahora trazás una línea perpendicular a B que pase por el final de U. Que esta es la dirección de B, ¿no? Sí. Yo tengo que trazar una línea perpendicular al azul que pase por el punto final de U, ¿sí? Como decía Facundo. Así. O sea, este es el punto que me interesa, este puntito que está ahí. ¿Sí? ¿Y cómo es la proyección? ¿Cómo queda? Desde O hacia P, o sea, para este lado, ¿sí? Distinto que lo que pasaba en el de recién. En el que hice antes, que era parecido a este, la proyección tenía el mismo sentido que B en el anterior. En cambio, en este caso, fíjense que la proyección, que es este vector, este es el vector proyección, ¿no? Proyección de U sobre B. En este caso, la proyección tiene sentido contrario a B, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Está bien? Sí, no se le pone ningún signo. Sí. No, porque Para ya ese es el vector proyección. Ah, bueno. Así que queda ahí. Ese es el vector proyección. Como conclusión, nosotros vemos que tiene el sentido contrario que B. Pero nada más, se pone la misma notación, ¿sí? Y a ver, voy a hacerles un último dibujito. Si nosotros tenemos que hacer el vector U, proyección sobre el vector B. Así. Ya esto es un ángulo de 90 grados. ¿Cómo hago la proyección? La proyección sería el punto de origen. Claro, tal cual. ¿Por qué? Porque si yo sigo con todo lo que está escrito acá para hacer la proyección, tendría que trazar una recta perpendicular. Este sería el punto O. Una recta perpendicular a B que pase por el punto final de U. Pero resulta que si yo trazo la recta, el punto O y el punto P serían el mismo. ¿Sí? Entonces la proyección de U sobre B me quedaría el vector OP, y el vector OP resulta que es el vector OO. ¿Y este vector quién es? Vector nulo. Es el vector nulo, tal cual. ¿Sí? Es un caso particular, ¿no? Donde me quedó la proyección, el vector nulo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? Debe haber algunas propiedades. Ah, no, propuesta. Chau la propuesta. ¿No la hacemos? Y ahora aparece un título que es parecido al que ya habíamos hecho antes, ¿no? Pero es más cortito este título. Dice producto escalar. Lo anterior que habíamos visto nosotros decía producto de un escalar con un vector. Ahora dice producto escalar nada más. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener dos vectores
dos vectores, el vector U y el vector B, por ejemplo, dos vectores, y entre ellos va a existir este nuevo producto, que se llama producto escalar, que se simula acá, esto, no. Lo que me da como resultado es un número. Eso es lo que tiene de distinto con el producto anterior. Antes hacíamos un escalar por un vector y esto me daba un vector. Ahora hacemos dos vectores y hacemos el producto escalar y lo que me da como resultado es un número. Ahí está. ¿Sí? Eso es. Bueno, ¿cómo se obtiene este número? Este número se obtiene con esa definición que tienen escrita acá. Que hay que saber leerla, porque fíjense que tienen una llavecita, ¿no? Entonces dice que cuando los dos vectores son distintos del vector nulo, el resultado del producto escalar entre estos dos vectores es igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que ellos forman. Pero si son distintos del vector nulo. ¿Por qué hace esa aclaración? Porque si alguno de los dos es el vector nulo, no existe el ángulo entre ellos. Entonces, si no existe el ángulo entre ellos, no puedo hablar del coseno de algo que no existe. ¿Sí? Por eso está esta aclaración. Y abajo dice, ¿qué pasa si alguno de los dos es el vector nulo? Entonces, directamente el resultado del producto escalar le da 0. ¿Está bien? Esa es la definición. De la definición se desprenden, podríamos poner como un título que se llame observaciones, por ejemplo. De la definición se desprende la observación 1 y la observación 2. La primera observación dice que si los dos vectores son distintos del vector nulo, o sea, si estamos en esta primera partecita, ¿sí? Si son distintos del vector nulo, entonces significa que el producto escalar entre U y B se consigue haciendo el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma. Fíjense que, como son los dos distintos del vector nulo, estos dos numeritos, el módulo de U y el módulo de B, van a ser distintos del 0. Entonces lo que hacemos es dividirlo. Como ustedes suelen decir, pasan dividiendo para este lado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Al producto escalar entre U por B, les queda dividido por el módulo de U por el módulo de B, y les queda igual al coseno del ángulo que forman. Simplemente un pasaje de términos, ¿sí? Eso fue lo que hice, un pasaje de términos. Eso se puede hacer solamente si los dos vectores son distintos del vector nulo. Entonces queda esto, que lo vamos a usar bastante a esta fórmula. El coseno del ángulo entre dos vectores se puede conseguir haciendo el producto escalar entre esos vectores dividido el producto de sus módulos. Esa es la primera observación que podemos hacer. La segunda observación que podemos hacer es, ¿qué pasa si yo hago el producto escalar de un vector con sí mismo? ¿Sí? Vamos a suponer que el vector es distinto del vector nulo. Entonces, si yo hago U escalar U, podría usar la definición ahí que está rodeada en verde. Entonces quedaría el módulo de U por el módulo de U por el coseno del ángulo que forma U con U. Pero, ¿qué ángulo forma U con el vector U? ¿Cuál sería el ángulo? 0. Sería el ángulo 0. 0. ¿Y cuál es el coseno del ángulo 0? 1. 1. O sea que esto me quedaría el módulo de U por el módulo de U por 1. O sea que si yo hago el producto escalar de un vector con sí mismo, lo que me devuelve es el módulo del vector al cuadrado, que es lo que tienen escrito acá. ¿Sí? ¿Está bien? Esas son dos observaciones del producto escalar.
Importante porque se usan bastante. Bien. Y ahora, como siempre, después de una operación, vienen las propiedades. Las propiedades del producto escalar. Primer propiedad. Propiedad conmutativa, o sea, hacer U por B es lo mismo que hacer B por U. Segunda propiedad, propiedad distributiva con respecto a la suma de dos vectores. O sea que si yo tengo que hacer U escalar B más W, puedo hacer distributiva, o sea, hacer U escalar B más U escalar W. Es lo mismo. Después fíjense que ahora lo que tengo es un número alfa, un numerito alfa, escalar el resultado del escalar entre dos vectores. Y acá tengo un vector y otro vector. Entre ellos hago el producto escalar. Y ahora hago alfa por ese resultado. O sea, lo que estoy haciendo acá en definitiva es el producto de un número por un número. ¿Sí? Bueno, dice que es lo mismo, que si a ese número que está delante de todo, a ese escalar, ¿no?, lo asocio o a un vector o al otro. Es lo mismo. Fíjense que en el primer caso aparece asociado al primer vector. O sea, dice que es lo mismo que hacer alfa por U, escalar B. Pero que resulta lo mismo que si hacemos el primer vector U y al escalar lo asocio con el segundo vector. O sea, hacer U escalar alfa por B. Es lo mismo. No tiene nombre esa propiedad, porque es medio rara, no tiene un nombre, no es de las conocidas, conmutativa, asociativa, distributiva, no es nada de eso. Es distinta. ¿No? Y la última propiedad, que es bastante natural por las observaciones que vimos recién, es que el producto escalar entre un vector con sí mismo siempre es mayor o igual a 0. Y sí, porque nosotros habíamos dicho que esto es lo mismo que hacer el módulo del vector al cuadrado, así que siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿No? Y solamente va a ser igual a 0, o sea, el producto de escalar entre un vector con sí mismo me va a dar 0, solamente ¿cuándo? Cuando sea 0. Claro, cuando el vector sea, ojo, la palabrita ahí. Nulo. Ahí está. Solamente cuando el vector es nulo. ¿Sí? Acuérdense que el vector es nulo, los números son 0. Está bien. De nuevo, acá debajo están las demostraciones que nosotras no la vemos. Nosotros no lo vemos. Es bastante, no vemos nada de eso. La propuesta que tampoco la vemos. Es larga esta propuesta. Y ahora viene la parte más interesante. Profe, la conclusión que está en la propuesta, no sé si está dentro de la propuesta, no, la que dice el módulo del vector proyección de U sobre el vector B. A ver. Esa. Acá. Se obtiene haciendo. Sí. Después lo van a ver en práctica, me parece. Pero a ver, vamos a leerla y vamos a tratar de interpretarla. Dale. A ver si sirve para algo. Este pedacito dice él. Dice el módulo del vector proyección de U sobre B se obtiene haciendo el valor absoluto del producto escalar entre U y B dividido por el módulo de B. Bueno, vamos a ver si es verdad. Porque está bueno, nunca vimos cómo se obtenía el vector proyección con otra cosa que no sea con el dibujito, ¿no? Lo habíamos visto nada más que con el dibujito. Y a ver si yo tengo el vector U, tengo el vector B, y quiero... En la página 21 está el proyección escalar del... Sí. O sea, del vector proyección está la proyección escalar. Vale, no lo usamos mucho, pero les digo. La proyección que era, ahí, veníamos así, teníamos este puntito, y este vectorcito de azul es la proyección de U sobre B. Ahí está. Si yo quisiera saber cuánto mide el módulo de
este vectorcito celeste, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos considerar, por ejemplo, este triángulo rectángulo, en donde la proyección, el módulo de la proyección, sería uno de los catetos, ¿no? ¿Está bien? Sería uno de los catetos del triangulito, ¿no? Y si pienso en este ángulo, ese angulito que yo marqué sería el ángulo que forman U y B, ¿no? Que de ese ángulo, el módulo de la proyección sería el cateto adyacente, ¿no? ¿Está bien? Si yo miro el triangulito verde y miro este angulito acá, este angulito que hice ahí, de ese ángulo, el módulo de la proyección sería el cateto adyacente. Y el módulo de U, este módulo de U, sería del triangulito la hipotenusa. ¿Está bien? Este sería el módulo de U, la hipotenusa. El módulo de la proyección de U sobre B sería el cateto adyacente. Entonces, si yo pienso en las funciones trigonométricas, ¿cuál era la función que relacionaba la hipotenusa con el cateto adyacente? Era el coseno, ¿no? Entonces yo puedo asegurar que el coseno de ese angulito, que ese angulito resulta ser el ángulo que forma U con B. ¿Bien? Entonces el coseno, mirando el triangulito verde, lo escribo primero y después lo reemplazo, sería cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Bueno, pero en nuestro triangulito, ¿quién es el cateto adyacente? Es el módulo de la proyección de U sobre B. ¿Y quién es la hipotenusa? Es el módulo de U. ¿Está bien? La cuestión es que la proyección de U sobre B, la proyección de U sobre B, vendría a ser igual entonces al coseno de U con B, y este numerito que está acá, lo multiplico. Paso multiplicando, como dicen ustedes. O sea que quedaría, sigo en verde, el módulo de U por el coseno de U, del ángulo que forma U con B, es igual al módulo de la proyección. Pero no llegué a lo que quería. ¿Qué decía la cosita gris, lo que estaba remarcado en gris? Decía otra cosa, no hablaba del coseno, ¿no? Hablaba del producto escalar. Pero resulta que nosotros vimos en una de las observaciones que al coseno lo puedo escribir en función del producto escalar. Habíamos visto que el coseno del ángulo que forman dos vectores, si no son nulos, por supuesto, se escribía como el producto escalar entre ellos sobre el producto de sus módulos. Entonces, si yo reemplazo acá, en el lugar del coseno, reemplazo esto, ¿qué me va a quedar? A ver, hagámoslo. Lo hago de este lado. Sigo. Módulo de U. Y en lugar de poner el coseno, voy a escribir esto. ¿Sí? Voy a escribir el producto escalar entre U y B sobre el producto de sus módulos. ¿Y qué pasa? Simplifico este con este y me queda que efectivamente el módulo de la proyección lo consigo haciendo como el producto escalar entre los vectores sobre el módulo. ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? Es lo que dice. ¿Está bien? ¿Estamos? Ese es el módulo. ¿Hay alguna cosa diferente o no? A ver. ¿Hay algo diferente en esto de lo que yo hice acá?
A ver, lo recuadro con rojo. Esto. Hay una palabrita diferente. Es el módulo. Vamos a ponerlo con otro color. El módulo el módulo de la proyección es el valor absoluto de este número. ¿Por qué? Porque resulta que esto está asociado con el coseno. El coseno es verdad que se escribe así. Pero resulta que si el ángulo, ¿se acuerdan esta situación que teníamos cuando estábamos trabajando con un vector así y un vector así? Acá el ángulo entre los dos vectores es un ángulo que se llama obtuso. Y el coseno me da número negativo. Entonces no podría decir que el módulo es igual a un número negativo. Acá yo estaría diciendo que el módulo sería igual a un número negativo por el módulo de U. Imposible, porque el módulo siempre es positivo. Esto sucede porque resulta que está asociado con el sentido de la proyección. ¿Se acuerdan que acá el sentido de la proyección era diferente al sentido de B? Entonces, por eso lo que hacemos es, con el valor absoluto, arreglamos ese problema del módulo. El número en sí está bien, pero si hablamos de módulo, tiene que ser un número positivo. Entonces, por eso ponemos valor absoluto. ¿Qué es lo que dice acá? El módulo del vector proyección de U sobre B se obtiene haciendo el valor absoluto del producto escalar entre U y B dividido por el módulo de B. ¿Está bien? Bueno, ese número, este número que está acá, este número que está acá, que puede ser positivo o puede ser negativo, porque está con el coseno, este número se llama proyección escalar. Se los nombro porque podrían llegar a pedírselos en un examen final de práctica. Yo no lo uso nunca ese número, pero por las dudas, aquel que no aprueba directamente y tiene que repetir final de práctica puede llegar a aparecer. No muchas veces, pero puede llegar a aparecer. Entonces, este número se llama proyección escalar, porque es un número. Nosotros sabemos que la proyección, si decimos nada más la palabra proyección, es un vector, no un número. Pero si decimos proyección escalar, acuérdense que los escalares son números. Entonces, por eso decimos proyección escalar. Aclaramos ese número. ¿Está bien? Sí, ¿Obra? Bien. Así que entonces esa conclusión, a ver, borro todo y acuérdense, el módulo. El módulo de la proyección de U sobre B es igual a el producto escalar entre ellos sobre el módulo de B. Eso está escrito en símbolos, lo mismo que está escrito acá. Esto y esto. ¿Está bien?